¿Qué significa realmente vivir en comunión con Dios? Más allá de las palabras y los rituales, esta comunión es una conexión viva, una relación profunda que toca cada aspecto de nuestra existencia. En un mundo lleno de ruido, distracciones y desafíos, vivir en comunión con Dios no solo nos da paz, sino que también nos llena de propósito y dirección. Hoy exploraremos cómo esta relación con Dios transforma nuestras vidas desde lo más profundo, guiándonos a través de las pruebas, renovándonos en los momentos de debilidad y dándonos fuerzas para cumplir el propósito eterno que Él tiene para cada uno de nosotros. Acompáñanos en este viaje espiritual mientras descubrimos cómo caminar más cerca de Dios puede cambiarlo todo. La oración es el puente que conecta nuestro corazón con el de Dios. No es solo una lista de peticiones, sino un diálogo vivo y constante que nos permite escuchar su voz y sentir su presencia. En Jeremías 33:3, Dios nos invita: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración no tiene que ser elaborada, lo importante es que sea sincera. Puede ser un susurro en momentos de ansiedad, una palabra de gratitud al comenzar el día o un clamor en medio de la desesperación. A través de la oración, Dios no solo escucha, sino que también responde, renovando nuestras fuerzas y dándonos claridad. La oración es mucho más que palabras, es una experiencia transformadora que nos permite entrar en comunión directa con el Creador. Cada vez que clamamos a Dios con sinceridad, estamos respondiendo a su invitación de acercarnos, no como siervos temerosos, sino como hijos amados que confían plenamente en su amor y poder. Cuando Jeremías 33:3 nos insta a clamar a Dios, no se refiere solo a hablar, sino a buscarle con un corazón abierto y expectante. La promesa que acompaña este versículo es profunda: Dios no solo nos escucha, sino que también nos responde y revela cosas que van más allá de nuestra comprensión humana. Este tipo de oración no solo cambia nuestras circunstancias, también transforma nuestra perspectiva y nos lleva a confiar en su sabiduría, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. En ese diálogo íntimo con Dios, encontramos guía para los momentos de incertidumbre, consuelo en medio del dolor y fortaleza para seguir adelante. La oración no siempre trae respuestas inmediatas, pero sí nos asegura que no estamos solos. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta a llevar todas nuestras preocupaciones a Dios con acción de gracias, prometiendo que su paz, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Este acto de oración nos invita a un nivel más profundo de dependencia. Nos desafía a soltar el control y entregar nuestras cargas a aquel que tiene el poder de sostenernos. Pero la oración no se trata solo de lo que pedimos, también incluye escuchar. En la quietud, Dios habla. No siempre lo hace con palabras audibles, sino con impresiones en nuestro espíritu, con la paz que nos llena o con una claridad repentina que nos da dirección. Es importante recordar que la oración no es un monólogo, sino un diálogo. Esto significa que, además de hablar, debemos aprender a quedarnos en silencio y a esperar en Dios. En 1 Reyes 7:12, Elías experimentó la presencia de Dios no en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un suave susurro. Esto nos enseña que, a menudo, Dios se revela en los momentos de calma, cuando nuestro corazón está dispuesto a escuchar. Además, la oración nos conecta con el poder del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir. En Romanos 8:26-27, se nos asegura que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que incluso en los momentos en los que nuestras fuerzas fallan o las palabras no alcanzan, el Espíritu Santo está obrando en nosotros y a través de nosotros. La oración también es una oportunidad para expresar gratitud y alabanza. Cuando nos enfocamos en agradecer a Dios por lo que ya ha hecho, cambiamos nuestra perspectiva y fortalecemos nuestra fe. La gratitud nos recuerda su fidelidad pasada, lo que nos da confianza para enfrentar el presente y esperanza para el futuro. Este puente que es la oración no tiene límites. Podemos acudir a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. No hay barreras ni protocolos complicados. Hebreos 4:16 nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y encontrar gracia en el momento oportuno. Cuando entendemos la profundidad y el poder de la oración, nuestra relación con Dios cambia radicalmente.
Dejamos de verla como una obligación religiosa y comenzamos a experimentarla como un privilegio, un regalo que nos permite estar en la presencia de aquel que tiene el control de todo. Marta, quien enfrentaba un diagnóstico médico complicado, decidió dedicar las primeras horas de cada mañana a orar. Aunque las respuestas no llegaron de inmediato, esa práctica no solo le dio paz, sino que también la preparó emocional y espiritualmente para enfrentar lo que venía. Establece un momento específico cada día para orar. Puede ser al despertar, antes de dormir o incluso durante un descanso en el trabajo. Haz de este tiempo un hábito sagrado, un espacio donde puedas abrir tu corazón a Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una guía viva y activa que nos enseña, corrige y anima. En Hebreos 4:12 se nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. A través de sus páginas, encontramos las respuestas a nuestras preguntas más profundas y el consuelo en los momentos más oscuros. Cuando dedicamos tiempo a leer y meditar en la palabra, nuestras mentes se renuevan, y nuestros corazones se alinean con la voluntad de Dios. No importa cuán ocupados estemos, hacer de la Biblia una prioridad nos ayuda a enfrentar la vida con sabiduría y fe. Luis, quien comenzó a leer un pasaje de los Salmos cada noche, descubrió que esa práctica no solo mejoraba su ánimo, sino que también le daba una perspectiva más clara y esperanzadora para enfrentar los retos diarios. Escoge un libro de la Biblia para leer este mes. Dedica 5 minutos al día a leer y reflexionar sobre un pasaje. Escribe tus pensamientos en un diario y ora pidiendo entendimiento y aplicación. La obediencia no es solo cumplir con mandatos, es una declaración de amor y confianza hacia Dios. En Juan 2:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta frase nos recuerda que nuestra relación con Dios se profundiza cuando decidimos actuar conforme a su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente el propósito de lo que nos pide. Vivir en obediencia no siempre es fácil. A menudo, nuestros propios deseos y temores intentan tomar el control. Pero cada vez que elegimos obedecer, nos alineamos más con el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas, y experimentamos una paz que sobrepasa cualquier circunstancia. La fe es el motor que impulsa nuestra vida espiritual. No se trata solo de creer en Dios, sino de confiar plenamente en que Él está obrando, incluso cuando no podemos ver los resultados. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no elimina los desafíos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con esperanza y determinación. Cuando caminamos en fe, no solo demostramos nuestra confianza en Dios, sino que también abrimos la puerta para que su poder se manifieste en nuestra vida. El Espíritu Santo es más que una presencia divina, es nuestro guía, consolador y ayudador en cada aspecto de la vida. Jesús prometió en Juan 2:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. Vivir en comunión con el Espíritu Santo significa estar atentos a su dirección y permitir que transforme cada rincón de nuestro ser. Su obra en nosotros no solo nos fortalece, sino que también nos capacita para cumplir el propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Hablemos del perdón. Seguro que no es la primera vez que escuchas sobre su importancia, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo liberador que puede ser? Perdonar no significa justificar el daño que alguien te hizo, significa soltar el peso que llevas cargando. Jesús nos enseñó algo increíble sobre esto en Mateo 6:14-15, donde dice que si perdonamos a otros, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Es como un ciclo de gracia que comienza con nuestra disposición a liberar a los demás y termina con nuestra propia libertad interior. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde parecía imposible perdonar? Créeme, no estás solo. Pero aquí está el truco, no tienes que hacerlo solo. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte a soltar lo que te ata, para que puedas vivir más ligero, más libre. La alabanza tiene un poder único. No sé si te has dado cuenta, pero cuando eliges alabar a Dios en medio de tus problemas, algo cambia. No siempre son las circunstancias externas, pero sí tu perspectiva. En 2 Crónicas 20, vemos a Josafat liderando al pueblo de Israel en una batalla imposible. ¿Y qué hizo? Puso a los cantores al frente del ejército para alabar a Dios. ¿Te imaginas? No escudos,
no espadas, solo voces levantando cánticos de victoria. ¿El resultado? Dios peleó por ellos. A veces no sabemos qué hacer ni cómo enfrentar una situación, pero la alabanza nos recuerda que no estamos solos. Al elevar nuestra voz, reconocemos que Dios es más grande que cualquier problema. ¿Quién no anhela paz? En un mundo donde parece que todo está fuera de control, la paz de Dios es como un refugio seguro. No es la paz que el mundo da, esa que depende de que todo salga bien. Es una paz que puedes tener incluso en medio del caos. Pablo lo explica maravillosamente en Filipenses 4, 6-7, donde dice que si llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, su paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Es como si esa paz nos envolviera, protegiéndonos del miedo y la ansiedad. ¿Qué te está robando la paz hoy? Piensa en eso por un momento. Luego recuerda que tienes acceso a esta paz, que no depende de tus fuerzas, sino de tu disposición a entregarle a Dios lo que te pesa. Hablemos de la esperanza. Porque seamos honestos, hay días en los que parece que todo está cuesta arriba, ¿verdad? Pero la esperanza en Dios es como un ancla. En Hebreos 6-19 se describe como un ancla del alma, firme y segura. Y lo genial de esta esperanza es que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes, que Dios está contigo y su plan siempre es bueno. A veces es difícil mantener la esperanza, especialmente cuando los resultados no llegan tan rápido como esperabas. Pero ahí es donde entra en juego esa confianza de que Dios está trabajando, incluso en los momentos más oscuros. Es como una semilla que tarda en brotar, pero cuando lo hace, da fruto abundante. Así que, si hoy te sientes sin fuerzas, agárrate a esa esperanza. No estás solo. Dios no solo está contigo, sino que ya está preparando el camino. Solo. Dios no solo está contigo, sino que ya está preparando el camino. Ahora conversemos acerca del gozo. No ese tipo de felicidad superficial que depende de un buen día o de que todo salga bien, sino del gozo profundo que viene de saber que Dios está contigo. Es uno de los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5, 22-23, y es algo que trasciende cualquier circunstancia. El gozo es una elección. No siempre es fácil, especialmente cuando las cosas no salen como esperabas, pero cuando decides enfocarte en lo bueno que Dios ha hecho y en lo que está haciendo, ese gozo comienza a llenar tu corazón. Es un recordatorio constante de que, pase lo que pase, hay algo mucho más grande y eterno esperándote. Sé que puede sonar extraño, pero hay algo increíblemente poderoso en alabar a Dios cuando todo parece estar en contra. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban encarcelados, y en lugar de quejarse o desanimarse, comenzaron a cantar himnos. ¿El resultado? Las cadenas se rompieron, literalmente. La alabanza no cambia a Dios, pero definitivamente cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver más allá del problema inmediato y a enfocarnos en su poder, en su fidelidad y en sus promesas. Al alabar, declaramos que confiamos en Él, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Si estás atravesando un momento difícil, prueba esto, detente por un momento y comienza a alabar a Dios. No tiene que ser algo elaborado, incluso un simple "gracias, Señor, por estar conmigo" puede marcar la diferencia. La obediencia no siempre es sencilla, especialmente cuando lo que Dios nos pide va en contra de lo que esperamos o deseamos. Pero cada vez que decidimos confiar y seguir su dirección, nuestra relación con Él se fortalece. En Proverbios 3, 5-6 se nos anima a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino a reconocerlo en todos nuestros caminos, confiando en que Él hará rectas nuestras sendas. Este tipo de obediencia, que nace del amor y la confianza, nos lleva a experimentar cosas que están más allá de nuestras capacidades. Es en esos momentos cuando vemos la fidelidad de Dios actuando en nuestra vida, confirmando que su plan siempre es mejor que el nuestro. La paz que Dios nos ofrece no se parece a la que el mundo promete. Es una paz que permanece, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En Juan 2:27, Jesús nos dice: "La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo". Esa paz es el resultado de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está pasando.
No es algo que podamos fabricar por nosotros mismos, es un regalo que recibimos al entregar nuestras cargas y preocupaciones a Él. El servicio no solo impacta a quienes reciben nuestra ayuda, sino que también transforma a quien lo ofrece. Cada acto de generosidad y cada momento dedicado a los demás reflejan el carácter de Cristo en nosotros. En Mateo 25, 40, Jesús dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando servimos, no solo bendecimos a los demás, sino que también permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, moldeándolo para ser más como Él. Es en esos momentos cuando entendemos que nuestra vida no se trata solo de nosotros, sino de ser instrumentos para su gloria. Tu vida no es un accidente, tiene un propósito divino. En Jeremías 29, 11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos recuerda que, aunque no siempre entendamos el camino, Dios está obrando a nuestro favor. Cumplir con ese propósito no significa tener todas las respuestas o un plan perfecto. Se trata de estar dispuesto a dar pasos de fe, confiando en que Dios nos guiará en el proceso. La fe no es solo un concepto abstracto, es una fuerza poderosa que activa el mover de Dios en nuestras vidas. En Marcos 11 y 24, Jesús nos asegura: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido, y os será concedido. Este tipo de fe, que confía incluso cuando no hay señales visibles, abre puertas que parecían cerradas y nos permite ver milagros. No se trata de una fe perfecta, sino de una fe sincera. Dios no nos pide que tengamos todas las respuestas, solo que confiemos en Él lo suficiente como para dar el siguiente paso. Es en esa confianza donde descubrimos su poder y su fidelidad. El perdón no siempre es fácil, pero es una de las decisiones más poderosas que podemos tomar. Cuando elegimos perdonar, no solo liberamos a la otra persona, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso del rencor. En Mateo 18, 21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar, y la respuesta de Jesús nos muestra que el perdón no tiene límites. El perdón no significa olvidar o justificar lo que pasó, sino entregarle a Dios nuestras heridas para que Él las sane. Al hacerlo, experimentamos una libertad que nos permite avanzar sin las cadenas del pasado. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo. En Romanos 12, 2 se nos exhorta: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada día es una oportunidad para permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y moldee nuestro carácter. A través de las decisiones que tomamos, las palabras que decimos y las acciones que realizamos, reflejamos su presencia en nosotros. El gozo que Dios nos da no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Este gozo nos sostiene en los momentos difíciles y nos llena de esperanza incluso cuando enfrentamos desafíos. En Salmos 4 y 11, el salmista escribe: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este gozo es un recordatorio constante de que, pase lo que pase, Dios está con nosotros y su amor nunca falla. No es algo que debamos buscar fuera, sino algo que ya está disponible para nosotros a través del Espíritu Santo. En una sociedad que todo lo quiere rápido, la paciencia parece un concepto perdido. Sin embargo, es uno de los frutos más importantes del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22-23, la paciencia aparece como una evidencia de la obra de Dios en nuestra vida. Esta virtud no solo nos ayuda a esperar con calma, sino que también nos fortalece mientras confiamos en que Dios está obrando. La paciencia no es pasividad, es fe en acción. Es elegir esperar en Dios, sabiendo que sus tiempos son perfectos, incluso cuando parecen contradecir nuestros planes. A veces pensamos que las cosas pequeñas que hacemos no importan, pero en el reino de Dios no hay actos insignificantes. En Mateo 25, 21, Jesús dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto nos recuerda que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto eterno cuando la hacemos para la gloria de Dios. Desde una palabra amable hasta un gesto de ayuda, cada acción refleja el amor de Dios y puede ser una semilla que transforme vidas.
No subestimes el poder de lo cotidiano, es allí donde Dios trabaja de maneras inesperadas. Orar no significa apartar un momento específico del día, aunque eso es importante. Significa vivir en una conversación continua con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos anima a orar sin cesar, y esto no se refiere solo a palabras, sino a un corazón siempre abierto a la presencia de Dios. Vivir en oración constante cambia nuestra perspectiva. Nos permite ver cada desafío como una oportunidad para confiar, cada momento como una bendición y cada decisión como una oportunidad de glorificar a Dios. En una sociedad que todo lo quiere rápido, la paciencia parece un concepto perdido. Sin embargo, es uno de los frutos más importantes del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22-23, la paciencia aparece como una evidencia de la obra de Dios en nuestra vida. Esta virtud no solo nos ayuda a esperar con calma, sino que también nos fortalece mientras confiamos en que Dios está obrando. La paciencia no es pasividad, es fe en acción. Es elegir esperar en Dios, sabiendo que sus tiempos son perfectos, incluso cuando parecen contradecir nuestros planes. La humildad es una virtud que no siempre es fácil de cultivar, especialmente en un mundo que valora tanto el éxito y la autosuficiencia. Sin embargo, Jesús nos dejó un ejemplo claro en Filipenses 2, 3-4, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a vosotros mismos. La humildad no significa pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros mismos. Cuando elegimos ser humildes, abrimos la puerta para que Dios nos use de maneras sorprendentes. La verdadera grandeza, según el reino de Dios, no viene de nuestra posición, sino de nuestra disposición para servir y poner a otros antes que a nosotros mismos. La vida cristiana es un maratón, no una carrera corta. En Hebreos 12, 1-2 se nos anima a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La perseverancia no es solo seguir adelante cuando todo va bien, sino especialmente cuando las circunstancias son difíciles y los resultados no son inmediatos. Es fácil rendirse cuando las cosas no van como esperábamos, pero la perseverancia nos permite ver más allá de las dificultades y mantener nuestra esperanza en el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. A medida que perseveramos, nuestra fe crece y nuestras raíces espirituales se profundizan. En tiempos de escasez o dificultad, podemos elegir quejarnos, o podemos elegir ser agradecidos. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que nos recuerda que, incluso en los momentos difíciles, Dios está obrando en nosotros y a nuestro favor. La gratitud es una actitud que refleja la fe de que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Cuando practicamos la gratitud, no solo mejoramos nuestra actitud, sino que también aprendemos a ver las bendiciones de Dios en cada área de nuestra vida, grande o pequeña. La integridad no es simplemente hacer lo correcto cuando otros nos están mirando, es hacer lo correcto incluso cuando nadie nos observa. En Proverbios 10:9 se nos dice, el que camina en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Vivir con integridad significa ser fiel a nuestros principios, sin comprometerlos por conveniencia. La integridad construye confianza, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con los demás. Es un testimonio de que nuestras vidas reflejan el carácter de Cristo y que nuestras acciones están alineadas con nuestra fe. La sabiduría divina es diferente a la sabiduría humana. En Santiago 1:5 se nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría de Dios no se limita al conocimiento, sino que también se refleja en cómo aplicamos ese conocimiento para vivir de acuerdo con su voluntad. Muchos de nosotros tomamos decisiones cada día que afectan nuestra vida, nuestra familia y nuestras relaciones. Pedir sabiduría a Dios no es solo para resolver grandes problemas, sino también para enfrentar los desafíos cotidianos. Cuando buscamos su dirección, Él nos guía hacia decisiones que no solo son correctas, sino que también nos alinean con su propósito. La adoración no es solo cantar canciones, es un estilo de vida. Cuando adoramos a Dios, no solo le expresamos nuestra gratitud, sino que permitimos que Él transforme nuestro corazón. En Romanos 12:1,
Pablo nos invita a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esta es una adoración que va más allá de las canciones y los templos, es una entrega diaria de nuestras vidas a su servicio. Al hacer de la adoración una práctica constante, comenzamos a ver cómo nuestras prioridades cambian, nuestros deseos se alinean más con los de Dios y nuestro propósito se vuelve más claro. La adoración nos purifica y nos prepara para vivir en la plenitud del propósito que Dios tiene para nosotros. Las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismas, sino medios para acercarnos más a Dios. En 1 Timoteo 4, 7-8, Pablo nos anima a ejercitar nuestra fe, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo es provechosa, pues tiene la promesa de esta vida y de la venidera. Las disciplinas como la oración, la meditación en la palabra, el ayuno y la quietud nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Dios. A través de estas prácticas, no solo nos acercamos más a Él, sino que también crecemos en madurez espiritual. Estas disciplinas nos entrenan para vivir con más sabiduría, paz y propósito, permitiéndonos vivir como Cristo vivió. Como creyentes, tenemos un llamado claro, ser luz en un mundo lleno de oscuridad. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vivir como luz no significa ser perfectos, sino reflejar el amor, la gracia y la verdad de Dios en nuestras vidas. En cada interacción, en cada palabra que pronunciamos, podemos ser testigos del amor de Cristo. Vivir como luz es un testimonio de que, aunque el mundo esté lleno de oscuridad, hay esperanza, y esa esperanza se encuentra en Jesús. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, nuestra vida misma se convierte en un faro que guía a otros hacia Él. La fe en Cristo no es una fe pasiva. Implica valentía. En 2 Timoteo 1, 7, Pablo nos recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vivir nuestra fe con valentía significa no tener miedo de ser diferentes, de seguir el camino de Dios, incluso cuando no es popular o cuando enfrentamos oposición. Ser valientes en la fe no significa ser impulsivos o imprudentes, sino estar firmes en nuestras convicciones, confiando en que Dios está con nosotros, sin importar lo que el mundo piense. La valentía espiritual nos permite ser fieles, incluso cuando la cultura y la sociedad nos presionan para conformarnos. Una de las mayores bendiciones que tenemos como creyentes es la libertad que Cristo nos ofrece. En Juan 8:36, Jesús nos dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es solo la ausencia de esclavitud física, sino la liberación de los miedos, las dudas y las ataduras emocionales que nos impiden vivir plenamente. La verdadera libertad en Cristo es la capacidad de vivir sin la carga del pecado y la condena. Aunque vivamos en un mundo lleno de distracciones y pruebas, la libertad que Jesús nos da nos permite caminar con confianza, sabiendo que somos hijos de Dios y que no estamos atados a las expectativas del mundo. A veces, tratamos de esconder nuestras luchas, nuestros temores y nuestras dudas, incluso de Dios. Pero la verdad es que Él ya los conoce. En Salmos 139, 2-4, el salmista dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi andar y mi reposo has escudriñado, y todos mis caminos te son conocidos. La honestidad con Dios es esencial porque Él no espera que seamos perfectos, sino auténticos. Al ser sinceros con Él, permitimos que su gracia fluya libremente en nuestras vidas, transformando nuestros corazones y acercándonos más a su voluntad. La gracia de Dios es un tema central en nuestra fe. En 2 Corintios 12, 9, Pablo comparte una lección profunda, pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una verdad poderosa, nuestra debilidad no nos descalifica, en realidad, es el lugar donde el poder de Dios se manifiesta más claramente. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos da la fortaleza para seguir adelante cuando nos sentimos más débiles. No importa cuántas veces caigamos o nos sintamos incapaces, la gracia de Dios siempre está allí, renovándonos y fortaleciéndonos para seguir adelante. Es fácil quedar atrapado en lo que vemos frente a nosotros, las preocupaciones del día, los problemas inmediatos, las tareas por hacer. Pero como creyentes, nuestra visión debe ir más allá de lo inmediato.
En 2 Corintios 4 y 18, Pablo nos recuerda, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mantener una visión eterna nos ayuda a mantener la perspectiva correcta. Aunque las dificultades son reales y las batallas diarias son desafiantes, debemos recordar que nuestra esperanza y nuestra recompensa están en el cielo. Vivir con una visión eterna transforma la manera en que enfrentamos las adversidades y nos da paz, sabiendo que Dios tiene un propósito eterno que va más allá de lo que podemos ver en el presente. Como cristianos, estamos llamados a ser agentes de reconciliación en un mundo dividido. En 2 Corintios 5, 18-19 se nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vivir como agentes de reconciliación significa ser un reflejo del amor y la gracia de Dios, ayudando a restaurar las relaciones rotas entre los demás y entre ellos y Dios. La reconciliación no siempre es fácil, pero es esencial. Nos llama a ir más allá de nuestras diferencias y perdonar, como Cristo nos perdonó. Cada vez que tomamos pasos hacia la reconciliación, reflejamos el carácter de Cristo y traemos paz a las situaciones conflictivas. Ser generosos no solo se refiere a nuestras finanzas, sino a nuestras acciones, tiempo y amor. En 2 Corintios 9, 7 se nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad es una forma de vivir que refleja el corazón de Dios, quien es generoso con nosotros en cada área de nuestras vidas. Cuando vivimos generosamente, no solo bendecimos a otros, sino que también experimentamos una mayor cercanía con Dios. Generosidad no solo se trata de dar, sino de cultivar un corazón dispuesto a servir y bendecir a los demás, reflejando el amor de Cristo en el mundo. En la Iglesia, la unidad no significa uniformidad. Todos somos diferentes, con habilidades y talentos únicos. En 1 Corintios 12, 12-14, Pablo compara la Iglesia con un cuerpo, donde cada parte tiene una función esencial. Así también Cristo. Porque, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en el cuerpo de Cristo. La unidad no depende de que todos pensemos igual, sino de que trabajemos juntos para un mismo propósito, la gloria de Dios. A medida que nos unimos en su nombre, nuestra diversidad se convierte en una fuerza, reflejando la creatividad y el amor infinito de Dios. La integridad es fundamental para una vida cristiana auténtica. En Proverbios 10, 9 se nos dice, el que camina en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. La integridad no es solo un comportamiento visible, sino un reflejo de nuestro carácter. Implica ser honestos, transparentes y vivir de acuerdo con nuestros principios, tanto en público como en privado. Vivir con integridad significa ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, sin importar las circunstancias. Es un testimonio claro de que Cristo es el centro de nuestra vida, y refleja el valor eterno que Dios da a las personas que caminan rectamente. La gratitud no es solo una respuesta ocasional, sino una actitud que transforma nuestra vida. En Colosenses 3 y 15, Pablo nos anima a ser agradecidos, y que la paz de Cristo, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, domine en vuestros corazones, y sed agradecidos. Una actitud de gratitud nos permite ver las bendiciones en medio de las pruebas. Nos ayuda a reconocer que, incluso cuando las cosas no van como esperamos, Dios sigue siendo bueno y su fidelidad nunca cambia. La gratitud abre nuestros ojos a su presencia en cada momento, haciendo que cada día sea una oportunidad para alabarle y confiar en su soberanía. La generosidad no solo se mide en lo que damos, sino en la actitud con la que lo hacemos. En Lucas 6 y 38, Jesús dice, «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo». La generosidad no solo se trata de dinero, se trata de dar tiempo, energía, amor y servicio a los demás. Cuando vivimos con un corazón generoso, no solo transformamos la vida de los que nos rodean, sino que también experimentamos la alegría que viene de vivir conforme al corazón de Dios. Generosidad es reflejar el amor de Cristo, quien dio todo por nosotros. No hay mayor motivación para la vida que saber que vivimos con un propósito eterno. En 2 Corintios 5 y 15,
Pablo nos recuerda que Cristo murió por nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir con propósito eterno significa tomar cada decisión con la conciencia de que nuestras vidas tienen un impacto eterno. Cuando vivimos con el propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos, cada acción, palabra y pensamiento se convierte en una oportunidad para cumplir con el llamado divino que tenemos. Esto nos da un sentido de dirección y nos llena de esperanza, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, sino que tiene un propósito eterno en el reino de Dios. La humildad no es solo una virtud agradable, es una forma de vida que refleja nuestra verdadera comprensión de quién somos ante Dios. En 1 Pedro 5:6 se nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad no significa tener una baja opinión de nosotros mismos, sino reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Vivir con humildad nos permite estar abiertos a su dirección y estar dispuestos a servir a otros sin esperar reconocimiento o recompensas. La humildad nos libera de la necesidad de control y nos permite caminar con Dios en plena dependencia de su gracia y amor. Es fácil obedecer cuando todo está claro y las circunstancias son favorables, pero la verdadera obediencia se pone a prueba cuando no vemos el camino a seguir. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda que, por fe andamos, no por vista. Vivir por fe implica seguir la dirección de Dios incluso cuando no entendemos lo que está por venir. La obediencia en tiempos de incertidumbre es un acto de confianza radical, que nos permite ver la fidelidad de Dios incluso cuando no podemos anticipar el resultado. A veces, es solo al dar ese paso de fe que vemos cómo Dios obra, y nuestra obediencia se convierte en una herramienta para su propósito en nuestras vidas. La paz de Dios no solo cambia nuestra relación con Él, sino que también transforma cómo nos relacionamos con los demás. En Filipenses 4:7, Pablo promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos en paz con Dios, esa paz fluye hacia nuestras relaciones. Ya no estamos reaccionando desde el miedo o la ansiedad, sino desde un lugar de confianza y serenidad. La paz de Dios nos permite perdonar más fácilmente, ser más pacientes y mostrar más amor, porque sabemos que nuestra seguridad no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. En un mundo que a menudo promueve valores y comportamientos que no coinciden con los principios cristianos, vivir con integridad se convierte en un testimonio poderoso. En Salmo 15:1-2, el salmista describe al que andará en su integridad como alguien que se complace en vivir conforme a la verdad de Dios, independientemente de las presiones externas. La integridad no es solo una cuestión de hacer lo correcto cuando los demás nos ven, es vivir de acuerdo con los principios de Dios, incluso cuando nadie está mirando. Esta vida de coherencia y transparencia refleja el carácter de Cristo y demuestra que nuestra confianza está firmemente puesta en Él, no en las normas cambiantes del mundo. La vida cristiana no siempre es fácil, pero la fortaleza que encontramos en Cristo nos capacita para perseverar en medio de las dificultades. En Filipenses 4:13, Pablo afirma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta promesa no significa que todo será fácil, sino que Dios nos da la capacidad de enfrentar cualquier situación con su poder trabajando en nosotros. Estar anclados en Cristo significa que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de su presencia en nuestras vidas. Cuando dependemos de Él, encontramos un poder que supera nuestras limitaciones humanas y nos da la capacidad de seguir adelante, incluso cuando los tiempos son difíciles. El servicio no solo es un mandato, es una forma de vivir que refleja el amor de Dios de manera tangible. En Marcos 10:45, Jesús nos muestra el ejemplo perfecto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir a los demás no solo cambia las vidas de quienes reciben nuestra ayuda, sino también la nuestra. Cada acto de servicio, por pequeño que sea, nos permite imitar a Cristo, quien vivió para bendecir a los demás. Al hacerlo, experimentamos un gozo profundo, porque al servir, no solo estamos haciendo el bien, sino que también estamos cumpliendo el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Cada vez que nos sometemos a la palabra de Dios, experimentamos una transformación profunda. La Biblia no es solo un conjunto de reglas o historias, es viva, eficaz y tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar, actuar y sentir. En Santiago 1:22, se nos dice:
pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Obedecer la palabra de Dios es un proceso de renovación que no solo afecta nuestra mente, sino también nuestra forma de vivir. La transformación comienza cuando decidimos poner en práctica lo que Dios nos enseña, no por obligación, sino por amor y gratitud. Cada acción que tomamos al alinearnos con su palabra nos acerca más a la imagen de Cristo. El perdón es uno de los regalos más grandes que podemos darnos a nosotros mismos. Cuando no perdonamos, arrastramos cargas innecesarias que nos mantienen atados al pasado. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos explica que, si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Esto no significa que olvidemos el daño hecho, sino que liberamos nuestra alma para vivir con paz. Al perdonar, no solo liberamos al otro, sino también a nosotros mismos. La gracia de Dios nos permite mirar más allá de la ofensa y ver a la persona como Él la ve, un ser amado, redimido y restaurado por su sacrificio. Al liberar a los demás, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y el rencor. La fe en Dios no es una fe pasiva, sino activa. En Mateo 5:20, Jesús nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. La fe no es simplemente creer que Dios puede hacer lo que pedimos, es confiar en que Él tiene el poder para hacerlo, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La fe activa nuestra obediencia y nos impulsa a dar pasos audaces hacia lo que Dios nos llama a hacer. No siempre entendemos cómo ni cuándo, pero sabemos que en el todo es posible. La fe se convierte en el combustible que nos lleva a superar los obstáculos y alcanzar lo que parece inalcanzable. La intercesión es una de las formas más poderosas de oración. En 1 Timoteo 2, 1-2, Pablo nos anima a orar por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La intercesión nos permite acercarnos a Dios en favor de otros, presentando sus necesidades y buscando su intervención. A través de la intercesión, no solo cambiamos las circunstancias de quienes oramos, sino también nuestra propia perspectiva. Nos damos cuenta de que nuestras oraciones no solo son para nuestras necesidades, sino que Dios nos ha llamado a ser una fuente de bendición para otros. La intercesión fortalece nuestra fe y nos recuerda que, aunque no veamos inmediatamente la respuesta, Dios escucha y obra. Vivimos en un mundo que nos impulsa constantemente hacia el estrés, la ansiedad y la preocupación. Pero en Filipenses 4, 6-7, se nos da una clave para superar estos sentimientos: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y den gracias. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Cuando adoptamos una actitud de gratitud, dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a reconocer lo que ya tenemos. La gratitud no niega los problemas, pero nos permite ver más allá de ellos, recordándonos las bendiciones que Dios nos ha dado. Al practicarla regularmente, reducimos el estrés y cultivamos una mente más tranquila y confiada en las promesas de Dios. El gozo no es solo un sentimiento, es una elección. En Santiago 1, 2-4, se nos anima a considerar como un gozo muy grande cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este tipo de gozo no depende de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios está obrando en nosotros, incluso a través de las dificultades. El gozo en medio de las pruebas es el resultado de una fe profunda en que, aunque no entendemos el propósito de las dificultades, sabemos que Dios tiene el control. Este gozo es un testimonio de la fortaleza que proviene de Cristo, quien nos sostiene y nos da la paz para caminar por el valle de la sombra de muerte. La sabiduría divina es indispensable para vivir una vida que honre a Dios. En Proverbios 3, 5-6, se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. La sabiduría de Dios no siempre tiene sentido desde nuestra perspectiva, pero nos guía a tomar decisiones sabias que nos alinean con su voluntad. Cuando le pedimos sabiduría, no solo pedimos conocimiento, sino la capacidad de tomar decisiones que reflejen el corazón de Dios. Esta sabiduría nos permite actuar con compasión, justicia y paciencia, ayudándonos a navegar las complejidades de la vida con confianza en que Él nos dirigirá por el mejor camino. La paciencia es más que solo esperar. Es la capacidad de perseverar sin perder la calma,
de mantenerse firme en la fe mientras confiamos en el tiempo perfecto de Dios. En Santiago 5, 7-8 se nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta paciencia no es algo que podemos producir por nuestra propia fuerza, es un fruto del Espíritu Santo que crece en nosotros a medida que nos sometemos a su voluntad. Nos ayuda a enfrentar las pruebas con la certeza de que Dios está trabajando en nuestro interior, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia nos permite ver más allá de las circunstancias, confiando en que todo tiene un propósito divino. La adoración no se limita a los momentos de música o en los servicios religiosos, es un estilo de vida que refleja nuestra relación con Dios. En Juan 4:24, Jesús nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto significa que la adoración verdadera no se trata solo de palabras, sino de una actitud interna que honra a Dios en todas nuestras acciones. Vivir en adoración significa vivir en obediencia, amor y reverencia, reconociendo que cada momento es una oportunidad para glorificar a Dios. La adoración verdadera es un acto de sumisión, donde entregamos nuestras vidas completas, no solo nuestras voces. Cada acción hecha con un corazón dispuesto es un acto de adoración. Ser generoso no es solo un acto puntual, sino una forma de vida que siembra bendiciones que tienen un impacto eterno. En 2 Corintios 9, 6-7, Pablo dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La generosidad no se mide solo en lo material, sino en el tiempo, la energía y el amor que damos a los demás. Cada vez que somos generosos, estamos sembrando una semilla que puede dar frutos inesperados. A veces, la generosidad no solo transforma la vida de la persona que recibe, sino también la nuestra, al darnos la oportunidad de vivir de acuerdo con el corazón de Dios. La generosidad nos enseña a vivir con las manos abiertas, sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La fe sin acción es vacía. En Santiago 2:17, se nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones, decisiones y forma de vivir. No se trata solo de decir lo que creemos, sino de vivirlo en cada aspecto de nuestra vida. Vivir por fe significa tomar decisiones que reflejan nuestras creencias, incluso cuando esas decisiones son desafiantes o incómodas. La fe en acción transforma nuestra vida diaria, porque nos impulsa a vivir de acuerdo con los principios de Dios, sin importar las circunstancias. Es en esas acciones diarias donde vemos cómo la fe realmente cobra vida. El amor es la base de nuestra fe. En 1 Corintios 1:13, Pablo nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Todo lo que hacemos como cristianos debe estar fundamentado en el amor. El amor no es solo un sentimiento, es una acción continua que refleja el corazón de Cristo en nosotros. Cuando vivimos desde el amor de Dios, todo lo demás se alinea. El amor nos capacita para perdonar, servir y dar sin esperar nada a cambio. Es el amor que Dios tiene por nosotros el que nos capacita para amar a otros, incluso cuando no es fácil. La verdadera esencia del cristianismo se encuentra en el amor, porque, al final del día, Dios es amor, 1 Juan 4:8. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos transforma. En Tito 2:11-12, se nos dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo de manera sobria, justa y piadosa. La gracia de Dios no es solo un escape del juicio, es la capacidad de vivir de manera diferente. Nos capacita para renunciar a lo que antes nos ataba y nos da el poder para vivir de acuerdo con los principios del reino. La gracia no solo nos justifica, sino que también nos santifica, transformándonos día a día para ser más como Cristo. Cada etapa de la vida tiene un propósito único. No importa en qué punto nos encontremos, Dios tiene algo que quiere enseñarnos y un propósito que desea que cumplamos. En Eclesiastés 3:1, se nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que cada temporada, ya sea de alegría, tristeza, éxito o lucha,
tiene un propósito divino. Vivir con propósito en cada estación de la vida implica confiar en que Dios está trabajando en nosotros, sin importar las circunstancias. En momentos de transición o desafío, es fácil sentirse perdido o incierto, pero saber que Dios tiene un propósito para cada etapa nos da la confianza para seguir adelante, sabiendo que todo tiene un plan divino detrás. La perseverancia es clave en el caminar cristiano. Vivir la fe no es solo un sprint, es una maratón, donde el enfoque constante en Cristo nos permite seguir avanzando a pesar de los obstáculos. En 2 Timoteo 4, 7, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta perseverancia no solo se refiere a mantenerse firme, sino a mantener la visión de la eternidad frente a los desafíos temporales. Al mantener nuestros ojos en Jesús, como en Hebreos 12, 2 nos enseña, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestra resistencia se fortalece. La perseverancia en la fe nos permite ver más allá del presente y confiar en que las pruebas que enfrentamos son parte de un proceso mayor que nos está llevando hacia la plenitud de la vida en Cristo. El arrepentimiento no es solo un acto de confesión, sino un cambio de dirección. En Hechos 3 y 19 se nos anima: arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es un regalo de Dios, una oportunidad para restablecer nuestra relación con Él y comenzar de nuevo, independientemente de lo que hayamos hecho en el pasado. A través del arrepentimiento, no solo somos perdonados, sino también restaurados. Dios no solo borra nuestros pecados, sino que nos devuelve a la plenitud de la vida en Él, renovando nuestro propósito y nuestra relación con Él. El arrepentimiento es el primer paso hacia la libertad, una puerta abierta para experimentar la gracia y la misericordia de Dios en su forma más pura. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos del amor, la gracia y el poder de Dios. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos dio la gran comisión: por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ser testigos no se limita a predicar en púlpitos, sino a vivir de una manera que muestre el amor y la esperanza de Cristo a aquellos que nos rodean. Cada interacción, cada conversación y cada acción es una oportunidad para ser un reflejo del amor de Dios. En un mundo que está lleno de desesperanza, los creyentes tenemos el privilegio de llevar una luz que brilla en la oscuridad. Vivir de acuerdo con los principios de Dios y ser una presencia de paz y amor en el mundo es uno de los mayores testimonios de nuestra fe. La satisfacción verdadera no se encuentra en las cosas materiales o en los logros temporales, sino en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Salmos 37, 4 se nos promete: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto no significa que todo lo que pidamos será dado de inmediato, sino que al alinearnos con su voluntad, nuestros deseos se transforman para reflejar lo que Él quiere para nosotros. Vivir en la voluntad de Dios trae una paz y satisfacción que nada en este mundo puede ofrecer. A veces buscamos en lugares equivocados lo que solo Él puede darnos, pero al rendirnos a su plan, encontramos la plenitud que solo Él puede ofrecer. La unidad es un testimonio poderoso de la obra de Cristo en nuestras vidas. En Efesios 4, 3 se nos exhorta a solicitar con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A pesar de nuestras diferencias, el cuerpo de Cristo está unido por su amor, y esa unidad es una de las fuerzas más poderosas que tenemos como Iglesia. Cuando vivimos en unidad, demostramos al mundo que no somos simplemente individuos, sino que formamos parte de algo mucho más grande. La unidad nos capacita para trabajar juntos en la misión de Dios y para reflejar su amor de manera más efectiva. La gracia de Dios es un tema central en nuestra fe, pero también es la clave para entender cómo podemos ser fuertes en medio de nuestras debilidades. En 2 Corintios 12, 9, Dios le responde a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una verdad poderosa: cuando reconocemos nuestra debilidad y dependemos de la gracia de Dios, su poder se manifiesta de una manera que no ocurriría si confiáramos en nuestras propias fuerzas. La gracia no solo nos cubre, sino que nos capacita. Nos permite enfrentar nuestras luchas con esperanza, sabiendo que, aunque no tenemos la fortaleza por nuestra cuenta, Dios en nosotros es más que suficiente. La gracia transforma nuestra debilidad en una plataforma para la manifestación del poder de Dios.
Vivir con una perspectiva eterna cambia cómo vemos cada situación. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto nos recuerda que, aunque nuestras luchas y dificultades son reales, lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más grande y eterno que lo que podemos ver. Vivir con una perspectiva eterna nos ayuda a mantener la calma en medio de las tormentas de la vida, porque sabemos que nuestros sacrificios, nuestras luchas y todo lo que pasamos aquí en la tierra no son en vano. Todo lo que hacemos con el propósito de honrar a Dios tiene un impacto eterno. Jesús vino para darnos una vida abundante, una vida que va más allá de la mera existencia. En Juan 10:10, Él mismo lo dice, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta abundancia no se refiere solo a lo material, sino a una vida llena de paz, propósito, gozo y la presencia de Dios. La vida abundante es el resultado de vivir en comunión con Cristo. A través de Él, podemos experimentar una satisfacción que nada ni nadie puede darnos. No importa lo que el mundo nos ofrezca, porque en Cristo encontramos la plenitud. La vida abundante es aquella que tiene a Jesús como el centro, donde todo lo que hacemos es para su gloria y para su reino. Para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos comenzar con una transformación interna. En Romanos 12:2, se nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es un proceso continuo. Cada día tenemos la oportunidad de renovar nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios, permitiendo que nos transforme desde adentro. A medida que nuestra mente se alinea con los pensamientos de Dios, nuestra vida exterior también comienza a reflejar su carácter. Esta transformación nos permite vivir según el propósito para el cual fuimos creados, caminando en sabiduría, amor y verdad. La gratitud no es solo un sentimiento, es una elección que debemos hacer cada día. En Colosenses 3:15, se nos anima, y que la paz de Cristo, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, domine en vuestros corazones, y sed agradecidos. Practicar la gratitud nos ayuda a mantener una actitud correcta frente a las circunstancias, ya que nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, siempre hay algo por lo cual estar agradecidos. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos permite ver las bendiciones de Dios, incluso en medio de las pruebas. Al elegir ser agradecidos, liberamos nuestro corazón de la frustración y la queja, y abrimos un espacio para la paz de Dios. Vivir con gratitud nos ayuda a mantener nuestra fe firme, sabiendo que, en todo momento, Dios está con nosotros y nos provee. El servicio es una de las formas más claras en que reflejamos el amor de Cristo. En Marcos 10:45, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al servir, no solo ayudamos a otros, sino que también seguimos el ejemplo perfecto de Jesús, quien vino a este mundo para darnos lo mejor de sí mismo. El servicio no se trata de hacer grandes gestos, se trata de tener un corazón dispuesto a ayudar, a escuchar y a estar presente para otros. En cada pequeño acto de servicio, demostramos que vivimos para algo más grande que nosotros mismos, y reflejamos el amor de Dios en el mundo. Al servir, descubrimos que la verdadera satisfacción viene de dar, no de recibir. Como creyentes, podemos caminar con la certeza de que la victoria es nuestra en Cristo. En 1 Corintios 3:57, Pablo nos dice, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria no siempre significa ausencia de problemas, sino la certeza de que, sin importar las dificultades, Dios ha vencido al mundo, y en Él, somos más que vencedores. La victoria que tenemos en Cristo no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos, que la batalla ya ha sido ganada. No importa lo que enfrentes, puedes tener la confianza de que en Cristo, siempre tendrás la victoria. Al mantener esta visión, podemos enfrentar cada desafío con la fe de que, al final, venceremos. Vivir con una mentalidad de cielo nos ayuda a recordar que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Dios, no en este mundo. En Filipenses 3:20, Pablo nos recuerda, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo.
Esta verdad transforma nuestra perspectiva sobre todo lo que hacemos, ya que nos recuerda que estamos aquí solo de paso, y que nuestras prioridades deben reflejar esa realidad. Cuando vivimos con la mentalidad del cielo, nos enfocamos en lo eterno, y no en lo temporal. Esto nos ayuda a tomar decisiones que honran a Dios, sabiendo que lo que hacemos aquí tiene un impacto eterno. Además, nos da esperanza, porque aunque enfrentemos dificultades, sabemos que nuestra verdadera recompensa está en el cielo, donde no hay dolor ni sufrimiento. La comunión con otros creyentes es esencial para nuestra vida cristiana. En Hebreos 10, 24-25 se nos insta a no dejar de congregarnos, ya que, al hacerlo, nos exhortamos unos a otros al amor y a las buenas obras. La iglesia no es solo un lugar al que vamos los domingos, es una comunidad de personas que comparten la misma fe y que se apoyan mutuamente en el caminar con Cristo. La comunión no solo nos fortalece en nuestra fe, sino que nos ayuda a vivir en unidad, reflejando el amor de Dios. Al compartir nuestras luchas, nuestros logros y nuestras oraciones, crecemos juntos y nos convertimos en una familia en Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tiene un papel único y valioso dentro de ese cuerpo. Vivir con integridad es uno de los mayores desafíos que enfrentamos, especialmente en un mundo que valora el éxito a toda costa. En Proverbios 11:3 se nos enseña: la integridad de los rectos los guía, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Vivir con integridad no es siempre lo más fácil, pero es lo más fiel a lo que Dios nos llama. La integridad se refleja no solo en lo que hacemos cuando otros nos ven, sino también en lo que hacemos cuando estamos solos. Vivir con integridad significa tomar decisiones que honren a Dios, incluso cuando nadie más está mirando. Esta forma de vida es un testimonio poderoso de nuestra fe, porque demuestra que lo que más importa es agradar a Dios y vivir según sus principios. Las pruebas no son fáciles, pero son necesarias para el crecimiento espiritual. En Santiago 1:2-4, se nos enseña: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tiene su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos la oportunidad de crecer y madurar en nuestra fe. Las pruebas no solo nos desafían, sino que nos acercan más a Cristo, al recordarnos nuestra total dependencia de Él. Al salir de estas pruebas más fuertes y más cerca de Dios, podemos ver cómo cada dificultad se convierte en una oportunidad para ser transformados a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo es la clave para vivir la vida cristiana. En Hechos 1:8, Jesús les dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Sin el Espíritu Santo, nuestras fuerzas humanas no son suficientes para vivir de acuerdo con los principios de Dios. Es Él quien nos guía, nos consuela y nos capacita para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Cristo en este mundo, para vivir vidas que reflejan el carácter de Dios. Nos ayuda a entender la palabra de Dios, a tomar decisiones sabias y a vivir en victoria. La vida cristiana no es una lucha solitaria, el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y capacitándonos cada día. El amor de Dios es lo que da sentido a todo lo que hacemos. En 1 Juan 4:19 se nos dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Este amor no depende de nuestras acciones, sino del corazón de un Dios que es amor por naturaleza. Vivir en el amor de Dios significa vivir conscientes de su amor constante y fiel, sabiendo que nada nos separará de Él. Cuando vivimos en el amor de Dios, ese amor se refleja en nuestras relaciones con los demás. Nos capacita para amar a los que nos rodean, perdonar a los que nos hieren y servir con un corazón humilde. El amor de Dios es el motor que impulsa nuestra vida cristiana, porque, como dijo Jesús, de esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 1:35. La paz que Dios nos ofrece no es como la paz que ofrece el mundo. En Filipenses 4:7 se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. La paz de Dios nos da la seguridad de que, pase lo que pase, Él está en control. Nos ayuda a descansar, incluso en medio de las tormentas, sabiendo que nuestra vida está segura en sus manos.
Cuando vivimos en esta paz, dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar plenamente en su soberanía. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo cada aspecto de nuestra vida cristiana está profundamente interconectado con la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Desde la fe activa que nos lleva a hacer lo imposible, hasta el poder del Espíritu Santo que nos capacita para vivir en obediencia y amor, cada reflexión nos invita a vivir de manera más plena, más comprometida, y más alineada con el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es cierto que el camino cristiano no siempre es fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera paz, a la verdadera libertad, y sobre todo, a la vida abundante que Cristo vino a darnos. La obediencia, la perseverancia, la humildad, el perdón y el amor, son elementos esenciales que nos transforman y nos preparan para cumplir con el propósito de Dios en este mundo. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a hacer un compromiso. Un compromiso de no solo escuchar estas palabras, sino de vivirlas. Porque la vida cristiana no se trata solo de conocimiento, sino de acción. Vive con la certeza de que, aunque las circunstancias cambien, el amor y el poder de Dios permanecen constantes. Vive como un testimonio vivo de su gracia, y permite que tu vida sea un reflejo de la esperanza que tenemos en Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón y has sentido la invitación a dar un paso más en tu caminar con Cristo, te animo a compartir este vídeo con alguien que también necesita escuchar estas palabras. Suscríbete al canal para seguir explorando más de la palabra de Dios y crecer juntos en nuestra fe. No olvides dejar un comentario sobre cuál de estas reflexiones te ha hablado más, o qué paso concreto tomarás para vivir con más propósito y obediencia. Y si sientes que hoy es el día para entregarle a Dios algo que has estado cargando, ora pidiendo su guía y fortaleza para caminar en obediencia y vivir en su amor. Recuerda, el mejor momento para empezar a vivir con propósito eterno es hoy. Lo mejor está por venir, y tu vida puede ser una prueba viva del poder transformador de Dios.